Buenos días, hermanos. Todos tengamos la bendición del Señor, paz que sobreabunda en todos nuestros corazones. El mensaje de esta mañana titula Último de la Tierra. Pero antes de todo me gustaría saber quiénes no son bautizados aquí. ¿Quiénes no son bautizados? Todos creo que somos bautizados, ¿verdad? Toditos somos bautizados. Yo creo que sí. Amén. Entonces, este mensaje es para todos nosotros. Es lo último de la tierra. Y eso nos da la idea que tenemos una obligación. Tenemos algo que el Señor nos ha encomendado a todos nosotros. Vamos. Está en Hechos 1:8 y ahí vamos a ir deduciendo otros versículos que están, porque hay muchos versículos en el Nuevo Testamento, también en el Antiguo Testamento, que hacen mención de cómo nosotros o cómo los apóstoles van a cumplir una misión. La misión de cada uno de nosotros es predicar el Evangelio, ¿verdad? Para que se expanda hasta lo último de la tierra. Esa es la misión de cada uno de nosotros. Dice, de Jerusalén hasta lo último de la tierra. Esa es la verdadera definición para un evangelista. Todos nosotros somos evangelistas porque hemos acatado el Evangelio de Cristo. Somos seguidores de Cristo y por lo tanto tenemos que expandir el santo Evangelio. ¿Es así? Amén. Entonces dice el Hechos capítulo 1, versículo 8. Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, la palabra que nos vamos a estudiar un poquito es poder. El Señor nos prometió poder del Espíritu Santo, porque dice, y recibiréis poder cuando el Espíritu venga sobre ustedes. No dice en que dentro, dice sobre ellos, sobre nosotros también, el Espíritu Santo. Nosotros recibimos, es un paréntesis, todos nosotros hemos recibido el Espíritu Santo cuando, a la hora del bautismo, ¿verdad? Así es, cuando obedecimos la palabra del Señor, recibimos el Espíritu Santo. Es una promesa del Señor que nos dio cuando obedecimos. Ese es un regalo del Señor. Cristo dejó eso. El que se bautiza, cada cristiano que va llegando obedeciendo a los pies del Señor y se bautiza, inmediatamente recibe ese regalo del Espíritu Santo en cada uno. Bueno, la palabra poder es un sinónimo de fuerza, capacidad. Eso significa dinamita. En griego se dice dunamis. Esa es la palabra griega, pero eso es nada más para que un poquito de que tengamos conocimiento de dónde viene el poder, la fuerza y qué significa
en el Antiguo Testamento también, el poder. Y Jesucristo ministró a sus apóstoles durante 40 días. 40 días después de su resurrección. Cuando Él resucitó, se presentó a sus discípulos y estuvo con ellos 40 días ministrándolos, dándole la palabra. Los últimos, como quien dice, los últimos toques se estaban recibiendo en ese momento, esos 40 días de expertos en el Evangelio, y los animó tanto que fueron capaces de dar la vida por el Evangelio, por Cristo, porque ellos miraron, todos ellos fueron testigos que Jesucristo murió en la cruz, dio su vida por todos nosotros. ¿Y cómo es posible que Él, siendo inocente de todo pecado, una persona que no pecó porque era hijo de Dios, y no por eso, porque Él estaba hecho hombre, y como hombre no pecó, y eso lo llevó a cumplir con su misión que le había enviado su Padre, a salvar lo que se había perdido. ¿Qué se había perdido? La vida eterna. Allá en aquel entonces, en el puerto del Edén, cuando Adán y Eva desobedecieron su palabra, y entonces ahí se perdió la comunión con Dios. Ahí se perdió todo. Y entonces Jesucristo vino. Hubo una promesa de Dios para con la humanidad, de que un día de tantos Jesucristo iba a recuperar eso. Bueno, en esos 40 días, después de que murió Jesucristo, estaban los apóstoles allí siempre con Cristo, los últimos 40 días que estuvo sobre la tierra físicamente. Entonces, Él los terminó de instruir, y también que los instruyó y les dijo: no se vayan, todavía quédense en Jerusalén, esperen el Espíritu Santo y recibiréis poder. En Lucas 1 al 4 tenemos el testimonio de que Lucas, el doctor por excelencia, el amigo de Pablo y doctor al mismo tiempo, valga la redundancia, escribió 2 libros. Lucas, que se le escribió a una persona para convertirla, que tuviera testimonio del Evangelio, y también le escribió el libro número 2 de los Hechos. Dice que fue Lucas el autor del libro de los Hechos, y el primer tratado, el que se hace referencia en el versículo 1, es el Evangelio de Lucas, que también fue escrito a una persona llamada Teófilo. Teófilo era un amigo de Lucas que tenía, no da mucha referencia a las escrituras, pero me supongo que eran amigos, o era tal vez otro doctor, colega de Lucas, y entonces para hablarle del Evangelio le escribe un libro. Primero le escribe Lucas y después le escribe los Hechos, porque ahí está escrito, dice que fue el libro de los Hechos que le escribió Lucas a Teófilo. Pero vemos nosotros en este en este libro de Lucas y de los Hechos, el interés que tiene Lucas por expandir el Evangelio,
Y él no era no era Pablo, que era el último de los apóstoles, no era un apóstol, sino que simplemente era un amigo de, casi como hermano de Pablo, pero era su doctor, y él andaba y había visto, era testigo de todo lo que había padecido Pablo en pos del evangelio del Señor. Él había visto cómo Pablo había caído del caballo, me supongo que eran muy cercanos, les contó Pablo y todo eso, y él era una persona muy instruida, era doctor. Y entonces iba escribiendo, y entonces por eso tenemos esta historia de Lucas y de los Hechos. Todo el libro de los Hechos lo escribió Lucas para hacer remembranza de todo lo que pasó en los apóstoles y que todo lo que le pasó a Pablo. Pero dejemos esta historia un poquito ahí. Vamos a ver qué nos concierne a nosotros. Esto nos toca a nosotros como algo a la familia, toca a la familia también, porque todos nosotros aquí tenemos familiares, tenemos hermanos, tenemos hijos, parientes, lejanos y cercanos, y todo eso es una ordenanza que nos ha dado el Señor, hasta lo último de la tierra. Pero ¿por qué vamos a ir hasta lo último si tenemos más cercano el principio? Dice, en Jerusalén. ¿Cuál es nuestro Jerusalén? Nuestro Jerusalén es nuestra casa, nuestro hogar. Samaria son nuestros vecinos, aunque no nos llevamos muy bien, porque los samaritanos no se llevaban bien con los judíos, pero la orden era que fueran a predicar a Samaria también. No se olvidó de los samaritanos, a Judea. Y después dice, hasta lo último de la tierra, o sea que todito el mundo, todita la bolita del mundo, tiene que ser predicado el evangelio. ¿Por qué? Porque Dios quería que nadie se perdiera. Por eso dio su vida. ¿Cuál es lo último de la tierra para nosotros? Bueno, hay unos hermanos que deciden o tienen el llamado de hacerse evangelistas, predicadores, misioneros, y quieren salir de su pueblo, de su ciudad, y quieren irse a China, a Estados Unidos, allá al Brasil, a otros lados, a predicar, porque dicen que no hay misioneros en su propia tierra. Pero la orden del Señor, ese es un dicho, pero la orden del Señor es que nosotros prediquemos primero en Jerusalén. ¿Y qué cosa era Jerusalén? Vamos a ver. Jerusalén era la ciudad natal de los apóstoles. Era una ciudad, todo el mundo hemos oído hablar de Jerusalén, donde decimos, ahí estuvo Jesucristo, ahí pasó toda la historia, pues, que concierne la mayor parte del tiempo al Salvador, a Jesucristo, a los apóstoles y todo. Pero los apóstoles, esa era una ciudad que habían adoptado, porque originalmente la mayoría de los apóstoles era de Judea. Esa era su tierra de origen. Todos ellos eran judíos de Judea, una ciudad que queda ya un poquito más al norte de Jerusalén, que allí ellos se van a Jerusalén porque es la capital, digamos, Managua, y nosotros estamos aquí en Jinotepe, tenemos que ir a Managua a hacer algunos trámites legales, a eso, por eso que decían Jerusalén, y ahí se iban, era el centro turístico, centro comercial y centro legal donde se hacían todas las transacciones. Pero ellos la adoptaron, pero no porque eran originales de ahí.
eran de origen de Judea. Pero ahora Samaria era similar, pero no se identificaba con ellos, con los judíos. Como les había dicho anteriormente, hace poquito, que era un pueblo que tenía muchas diferencias entre los judíos y entre los samaritanos, porque los samaritanos tenían costumbres muy diferentes a los judíos y entonces eso no les llegaba a ellos. Pero la orden está ir a predicar, y como eran, pongamos nosotros que algún vecino que no nos cae muy bien, entonces Jesucristo dice que tenemos que irles a predicar a ellos. Esa es nuestra Samaria. Nuestra Samaria es predicarle a los vecinos que tal vez no son muy buenos y que son muy latosos, como dicen, que no nos caen muy bien, pero ni modo, hay que obedecer el Evangelio. Y también hasta lo último de la tierra. Significa, lo último de la tierra significa ahora, en estos tiempos modernos, predicar como están oyendo muchas personas en el internet. No se sabe hasta cuándo llega, cuánto cubre estas ondas del internet. Todo el mundo se puede pegar hasta en Estados Unidos, en el Japón, en Israel. No tiene límite. Pues entonces es lo último de la tierra. Pero también hay que predicar más afuera de nuestro pueblo. Eso es nuestro último de la tierra. Más afuera, a la ciudad de Masaya, a todos nuestros alrededores. El que no tiene, Dios no le ha dado la posibilidad de viajar, de ir a otros países, pues entonces aquí nomás tenemos la oportunidad de ir a Masaya, a otro barrio, a Belén, aquí a Santa Rosa. Eso es nuestro último de la tierra. ¿Por qué? Porque hay que ir a cumplir el gran mandamiento que es el Evangelio. Eso es nuestro mandamiento. Todo esto, en muchos casos, esta orden del Señor Jesucristo y todo, muchas sectas, muchos predicadores lo tienen al revés, la orden. Primero en casa, hay que comenzar en casa, es la orden, pero muchos se preparan y estudian teología, doctorado y todo. ¿Con qué idea? ¿Cuál es la misión que ellos llevan en su mente para ir a prepararse como una gran carrera, para ir a estudiar y después ir a trabajar a otros países lejanos? Porque tienen en su corazón el alma vagabunda de andar de un lado para otro. Pero no está mal, pero lo primero es en el hogar, comenzar en el hogar. Sí, está bien que uno se prepare, está bien que uno estudie teología, doctorado y cualquier otra carrera, porque entre más uno aprende, más le da a Dios sabiduría a uno, mejor sirve al Señor. Miren por qué escogió Dios a Saulo de Tarso. No porque era pequeño, no porque era judío, no porque era ciudadano romano, sino que lo escogió porque él era un hombre muy preparado, era estudiado a los pies de Gamaliel, y antes, en aquel entonces, no cualquier persona iba a estudiar con Gamaliel. Ese era como decir, estudiar en la Universidad de Harvard.
cualquier universidad bien famosa, que no cualquiera califica para ir, digamos, aquí nomás a la UCA a estudiar ingeniería, medicina, cualquier cosa. No, ese hermano Pablo era estudiado a los pies de Gamaliel, así que tenía un gran currículum de estudio. Entonces, pero ¿cuál era la cosa? Que él era muy religioso y entonces andaba persiguiendo, supuestamente en su corazón andaba haciendo bien, pero andaba persiguiendo a la iglesia de Cristo, andaba persiguiendo a los apóstoles y matándolos. Entonces dice Jesucristo, hasta aquí nomás llegaste. Lo agarra y tiene un encuentro personal con Dios, con Cristo. Y cae del caballo porque no puede aguantar la gran luz. Le salen las escamas en los ojos y queda ciego. Entonces le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él, atónito, asustado, me imagino, ahí todo acostado, Señor, ¿quién eres tú? Le dice, yo soy Jesús al que tú persigues. Y entonces en ese momento se dio cuenta Saulo que andaba mal ubicado, andaba persiguiendo a la iglesia de Cristo. Y entonces allí quedó ciego y le dijo que fuera a la calle donde estaba, donde él iba a pasar unos días, 3 días ahí orando. Y después llegó uno de los apóstoles. Voy a cambiar este micrófono. Vamos a ver. No, pues no es el micrófono, son los parlantes. Sí, disculpen. Entonces, hermano, esa es una historia de Pablo, pero Dios lo preparó. Y toda aquella persona que está preparado y tiene en su corazón el buen sentimiento, la buena obra de servir al Señor, tenga la plena seguridad que Dios lo prepara. No se quede el Señor así con un hermano que nunca le da sabiduría. El Señor les da sabiduría a todos los hermanos que quieren servir al Señor. Miren, Pedro, todos los apóstoles, la mayoría de los apóstoles, no crean que eran personas bien estudiadas ni nada, si eran pescadores. Un pescador es que sabe tirar los anzuelos, las mallas, las redes, y anda pescando, pues ese es su negocio. Y ¿qué va a saber de teología ni de nada? Pero miren, Dios se vale de los más humildes para que le sirvan. Entonces no porque alguno de nosotros se diga que yo no estoy estudiado, que yo no apenas llegué a 3er grado, a 4º grado, apenas probé la primaria, que diga, yo no puedo servir porque yo no sé nada. Ese es el diablo que le pone, hermano, esa idea en su mente para que usted no sirva, para que no trabaje en la iglesia, para que no vaya a predicar el evangelio. Si el Señor le pone palabra a uno, porque si ya está bautizado, recibimos poder, el poder del Espíritu Santo, y Él nos da palabra en nuestra boca para las personas que necesitan oír la palabra. Así que, hermano, este mensaje es esencialmente para todos, porque aquí habíamos un poquito de personas, pero si cada uno de nosotros trae una visita, la va preparando desde el lunes, vamos a la iglesia, que no sé qué, que preparándola, dándole la pauta, como dicen, enamorándolo para que venga a la iglesia y que reciba la palabra del Señor, dándole la palabra. Y entonces ya traen una visita. Y si habemos 40 aquí personas, podrían haber 80. Y entonces se está preparando más. Y hay otra cosa.
¿Cuántas almas por nosotros vienen a los pies de Cristo? No crean que solo los trajimos, ya se bautizó y todo, y el Señor no echa de ver eso. El Señor echa de ver todo cuanto nosotros hacemos por Él. Dice, si aún a una pordiosero le damos un vaso de agua, el Señor lo recompensa a cada uno de nosotros. ¿Cuánto más si traemos a una persona pecadora a los pies de Cristo? Esas son las buenas obras que vamos a llevar en nuestro maletín cuando partamos de este mundo, porque dinero, cosas materiales no se puede llevar. Lo que podemos llevar son todas nuestras buenas obras. Eso es todo lo que estamos haciendo el trabajo, haciendo tesoros en el cielo. Esos son nuestros tesoros, que cuando lleguemos allá, el Señor no se va a quedar con nada. Tal vez a nosotros ya se nos olvidó algo que hicimos, pero al Señor no se le olvida nada. Él lo tiene todito apuntado. Y entonces Él va a recompensar con crece 100% lo que nosotros hacemos aquí en la tierra por cada uno de las almas perdidas. Continuamos. En Lucas 24, 44, ahí podemos ver también cómo Lucas está expresando lo mejor que puede, dando un testimonio. Lucas 24, 44. Después de Jesús les dijo esto: es lo que yo les decía cuando todavía estaba con ustedes. Él estaba con ellos, pero no estaba, ya estaba en otro cuerpo. Pero cuando Él estaba físicamente en cuerpo material, les había dicho un montón de cosas que tenían que recordar, y Él se las estaba recordando en todo esto. Le dicen que era necesario que se cumpliesen todo lo que sobre mí está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Todo eso está allí, pueden leer Lucas 24, 44, que está haciendo referencia a los profetas, a los salmos, a todo el Antiguo Testamento, de lo que se escribió acerca del Cristo, del Salvador, del ungido. Y entonces ahí le está recordando. Y entonces en el versículo 24, ahí mismo, el 45, entonces Jesús le abrió la mente para que comprendieran las Escrituras. En aquel entonces ellos no habían comprendido toditas las Escrituras, pero ya después ellos abrieron la mente y pudieron comprender la grandeza de las Escrituras, tanto del Antiguo Testamento como que lo que estaba por suceder. Dice, perdón, en el versículo 47, y que en su nombre, le está diciendo el Señor Jesucristo, y que en su nombre se predicará el arrepentimiento para el perdón de pecados a todas las naciones, comenzando ¿a dónde? En Jerusalén. Es para los apóstoles, comenzando en Jerusalén, y ahí tenía que expandirse para toda la tierra. Eso se dio cuando la dispersión, se dispersaron todos, ahí comenzó. Y ustedes son los testigos de estas cosas, dice el Señor Jesucristo. Los apóstoles eran testigos oculares, habían sido testigos desde que Jesucristo se bautizó con Juan el Bautista.
habían sido testigos de todos los milagros que él había hecho cuando estaba con ellos, de que compartieron el pan, multiplicó los peces, todo cuanto él había hecho, eran testigos. Y entonces no era por casualidad que estaban ahí los apóstoles y el Señor Jesucristo haciendo todas esas maravillas, sino que estaba acrecentando más la fe de ellos para que comprendieran la inmensidad y la grandeza del Señor, que a qué había venido, a que se predicara el Evangelio. Y entonces dice, ustedes son los testigos de estas cosas. Por tanto, yo enviaré sobre ustedes la promesa de mi Padre, pero ustedes permanezcan en la ciudad hasta que sean embestidos con poder de lo alto. Y entonces ahí vamos a entrar a un lugar, esas son las últimas palabras casi del Señor Jesucristo, que está con sus 12 apóstoles reunidos, está en una montañita ahí, podemos decir como un parque, y él está diciendo las últimas palabras a sus apóstoles. Y ahí va a suceder la ascensión. Está en Lucas 24:50. Entonces Jesús los condujo fuera de la ciudad hasta cerca de Betania y alzando las manos los bendijo. Él alzó las manos, me imagino, estaban ahí todos los discípulos, los 12. No estaba Judas porque ya había salido, pero estaba el otro que lo había repuesto. Y entonces estaban ahí los 12. Jesús me imagino que los bendijo. Le levantó las manos y los bendijo. Son últimas cosas que hace el Señor. Y aconteció que mientras los bendecía, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ahí fue, ellos fueron testigos de la ascensión de Cristo. Lo último, fueron testigos cuando comenzó él su ministerio bautizándose. Y a lo último fueron testigos cuando él murió. Ahí estaban todos los discípulos, algunos de larguito y otros medio cerca, pero fueron testigos. Y ahora están siendo testigos de la mayor grandeza que Jesucristo iba a ser ascendido al cielo, y ahí están siendo testigos. Él está ascendiendo al cielo y ellos están observando, son testigos. Imagínense nosotros que lo creemos solamente porque lo leemos. Ellos lo vieron. Y después de esto, cuando el Señor ascendió a los cielos, ellos, los discípulos, después de adorar a Jesús, regresaron a Jerusalén con gran gozo. Ese gozo porque miraron que su maestro ya había ascendido al cielo. Les había dejado una promesa, además de todas las que les había dado anteriormente. Nótese los paralelos entre Lucas 24 y Hechos 1. Ahí tenemos que Jesús demuestra que está vivo. La misión debe ser precedida por el don del Espíritu, luego del Evangelio, que el Evangelio avanzará específicamente desde Jerusalén y por todas las naciones de ese entonces. Allí ellos esperaron muy pacientemente orando en Jerusalén hasta que vino, todos nosotros hemos leído, el Espíritu Santo sobre ellos y ellos pudieron ver el poder. Quiero hacer un paréntesis allí con el poder cuando viene el Espíritu Santo y los invade del gran poder. Pero hay muchas sectas que tienen
por malentendimiento o entienden mal esa venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles. Y dice, allí fue cuando recibieron el Espíritu Santo y pudieron hablar en lengua. Los apóstoles no hablaron ninguna lengua. Fue el Espíritu Santo el que tradujo simultáneamente en cualquier idioma a todos los prosélitos que estaban allí en Jerusalén. Dice, ¿y quiénes son estos que nosotros los estamos escuchando en su propio idioma? Pero imagínense Pedro predicando, él estaba predicando en su idioma y cada uno de ustedes lo estaba escuchando en su idioma natal. Es como que yo le esté predicando en inglés y ustedes están oyendo normalmente en español. ¿Quién está hablando en idioma? Es el Espíritu Santo. Pues ellos, otras sectas que no voy a mencionar para no entrar en controversia, ellos creen que pueden hablar en lengua ellos y comienzan a hablar un montón de jerigonzas y que ni ellos mismos entienden, y entonces ya se creen que están bañados por el Espíritu Santo, que si usted no habla eso, jerigonza, usted está más abajito que ellos están más arriba porque ellos tienen al Espíritu Santo y están más, se sienten más tuanis, como dicen. Entonces, hermano, eso no es así. Comprendamos bien la función del Espíritu Santo. El Espíritu Santo sí les dio poder a los apóstoles. ¿Pero para qué? Para anunciar el Evangelio, porque en aquel entonces todo el mundo que quería pruebas del Evangelio. Y la única prueba que les daban los apóstoles era el poder que ellos habían sido investidos y le ponían las manos a los demás, el que bautizaba, y entonces así podían imponer ellos el poder. Ese es un pequeño preámbulo, pues, para que no seamos insensatos nosotros y nos dejemos llevar por todo viento de doctrina, que creen que el Espíritu Santo es para que ellos se exhiban o formen un show ahí de gritazones y de jerigonza y que nadie entiende. Dios es de orden y como orden Él mandó que se hiciera todo en orden. La Biblia nos muestra que el Evangelio tenía que ser empezado en Jerusalén, allí. ¿Por qué? Porque Jerusalén era la ciudad cosmopolita, una ciudad central. Y ahí comenzó, cuando Pedro estaba predicando, y se convirtieron los primeros 3,000. Se fueron, se bautizaron y comenzó la iglesia. Ahí nació la iglesia de Cristo, que es la que hoy nosotros estamos militando por fe y porque sentimos que es la iglesia de Cristo. ¿Por qué es la iglesia de Cristo? Porque es un adjetivo posesivo. No es un nombre que se pone en un rótulo allí en una casa o en una esquina. No es un nombre. Es un adjetivo posesivo que es de, que dice que es de Cristo, es propiedad privada de Cristo. No es la iglesia de Jerusalén que ponen tantos rótulos ahí. Esta iglesia es de Cristo. Nosotros somos sus seguidores. Nosotros somos las personas que estamos siendo reclutados y estamos siendo protegidos por el Espíritu Santo. Miren que todos aquí están bautizados excepto algunos niños. Todos estamos bautizados. Eso quiere decir que tengamos fe, que estamos siendo protegidos por el Espíritu Santo.
el Espíritu Santo está con nosotros. Y si nosotros quisiéramos ir a predicar el Evangelio a los vecinos, a nuestro hogar, a las casas, afuera, el Espíritu Santo nos va a guiar. Donde quiera que nos encontremos, hermano, vamos a ser guiados por el Espíritu Santo. No tengamos ningún temor. Creamos eso con fe, que el Espíritu Santo nos guía a hablar. Yo me he encontrado en personas allí en el mercado, hay veces, y de una platiquita ahí ya sacamos una conversación y ya le predico el Evangelio, pero yo sin intenciones de hacerlo, pero el Espíritu Santo al mismo tiempo nos guía a que lo hagamos y nos pone palabras. Yo no me acuerdo casi la cita bíblica, pero en ese momento sí me acuerdo qué cosa, ¿verdad? Es que como decía el apóstol tal, ahí me lo pone el Espíritu Santo en la mente y ya le digo a las personas, contrarresto, hago apologética del Evangelio, defendiendo el Evangelio. Perdón. Entonces esto nos da a nosotros la pauta para que este día nosotros nos llevemos en mente, que no tengamos temor a ir a hablarle del Evangelio a ninguna persona. No tengamos pena, porque si tenemos pena de hablar del Evangelio, Dios se apenará de nosotros y eso va a ser terrible. Y a pesar de que dijo, tendréis poder en el Espíritu Santo. Y todavía nosotros con pena, hermano, no es posible que tengamos pena de hablar de Cristo. ¿Quién es aquella persona? Miren, Buda, ahí murió y está enterrado y hasta una piedra tienen allí. Jesucristo, ¿dónde está su cuerpo? Que nos muestren los huesitos, los cuerpos de Jesucristo. No está, porque Él está vivo, resucitó y se fue al cielo y va a volver, es nuestra esperanza. Un día de estos viene, que nos encuentre trabajando para el Señor, que nos encuentre haciendo la buena obra, que nos encuentre así como estamos todos reunidos alabando al Señor, porque la palabra de Dios Él la da para nosotros, pero ese es un don, y nosotros lo que le damos al Señor y lo que le vamos a dar cuando nos vayamos de este mundo es la alabanza, cantar al Señor. Y lo que nos vamos a llevar en el maletín, acuérdense que ese maletín está vacío, hay que llenarlo. Está vacío, llenémoslo. ¿Cuántas personas han venido a los pies de Cristo por cada uno de nosotros? Ahí se va metiendo eso al maletín, Ese maletín es el que se va a llevar cada uno de nosotros cuando nos muramos, cuando pasemos de este plano de vida a otro que el Señor nos tiene preparado. Que el Señor nos bendiga.